Entonces les voy a pedir el favor a ustedes que me ayuden a recordar dónde quedamos. Creo que quedamos como por aquí, en alguna de estas dos diapositivas, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces estábamos hablando sobre la agitación psicomotriz. Estábamos hablando que hay diversas formas de contención, que en lo posible, siempre que hacemos una contención, comenzamos con una contención verbal, siempre y cuando pues el paciente ya no esté lo suficientemente agitado para ser muy peligroso y comenzar de una vez una contención física. Eh, y entonces allí en la contención física estábamos hablando pues de cosas importantes como la necesidad de que haya mínimo 5 profesionales haciendo la contención. Dijimos que menos no es adecuado. Eh, y bueno, que tenemos que retirar todo lo que implique peligro. Resulta que como nosotros los seres humanos estamos muy alerta, nuestra amígdala apenas siente que algo no, pues nos ataca, ella reacciona, entonces es muy fácil que nosotros demostremos ira, gritemos o insultemos o amenacemos incluso a la persona que se está inmovilizando, ¿no? Entonces uno escucha que hay gente que puede mostrar rabia porque el paciente está agresivo, entonces lo grita, pero eso no tiene ningún sentido porque estamos frente a una persona con una patología mental que pues, como sabemos, en ese momento no es dueña de, de todas sus funciones cognitivas. En cambio, usted que está haciendo la contención física, sí, usted tiene que tener claro que la contención física la hace por el bienestar del paciente y de ninguna manera usted puede caer en estas cosas, en gritar, en insultar o en amenazar. Hola, Lau. Entonces, en la ejecución, ¿qué es importante? Esto primero les quiero decir que no lo van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque esto requiere entrenamiento. Si ustedes van a llegar a eh, a, justo a trabajar en un área de psiquiatría, pues tendrán que tener ese entrenamiento. Pero acá les voy a contar un poco lo teórico acerca de. Entonces ya habíamos dicho que tenemos que recoger nuestro cabello, que retirarnos todas aquellas cosas potencialmente que pueden hacer daño. Debemos abordar al paciente cuando esté distraído. Usualmente los que en este caso llevan, los que direccionan el hacer son los enfermeros y las enfermeras. Eh, Cada persona que está allí se va a encargar de una de las extremidades sin soltar, sin soltar. Hay paciente que le puede decir, no, 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 miren, no me inmovilice, que yo me voy a portar bien, que yo le voy a hacer caso. No, nada. Si usted, o sea, si el psiquiatra tomó la decisión de inmovilizarse, inmovilizó y punto. Porque puede que no haya la inmovilización, el paciente le diga esas cosas. No, no me inmovilice, no, yo voy a hacer lo que usted me diga, no, no, nada. Eso no tiene vuelta atrás. Es una decisión tomada. Eh, Cada paciente, cada persona deberá entonces tener esta posición. Esto quiere decir, bueno, es que aquí no hay una posición como bien chévere, bueno, de pronto esta, que toda la fuerza de nuestro cuerpo va sobre el paciente y lo que vamos a hacer es inmovilizar las articulaciones. Si inmovilizamos las articulaciones, pues el paciente no va a poder movilizarse. Hola, Cristian.
Y pues claramente hay una persona que está encargada de la cabeza. Nadie puede soltar ningún miembro, porque si soltó el de la pierna derecha, tome su patada al de la pierna izquierda y así por el estilo, o sea, eso se vuelve una nada. Hay gente que termina, cuando no se hace bien este procedimiento, termina con fracturas, termina con heridas serias. Entonces, pues, por eso digo que vale la pena saber que para esto existe un entrenamiento. Entonces, es importante, pues, tumbar de cúbito supino, sujetar a la persona el tronco a la camilla y luego los miembros inferiores y superiores. Verificar los puntos de sujeción, eso quiere decir que los puntos de sujeción no estén demasiado apretados, sino que tengan por lo menos uno o dos dedos para que pueda libremente pasar la circulación. Poner la posición de la cama en semi-folders y explicar el porqué de la inmovilización. Este último punto es muy importante. A pesar de que el paciente esté alucinando, debe haber alguien que le esté diciendo: don Camilo, lo estamos inmovilizando, después le vamos a poner un medicamento para que usted esté más tranquilo. Cuando usted esté más tranquilo, usted se va a despertar y se va a despertar mucho mejor. En ese momento nosotros como personal de enfermería lo vamos a atender. Sí, pero entonces usted le está explicando el por qué le está haciendo el procedimiento y para qué. Esto es muy importante a nivel ético, ¿sí? Así sea un Daniel que estaba en el avión, ¿se acuerdan de Daniel? Hay que explicar, ¿listo? Entonces, tenemos por aquí la contención farmacológica, ¿no? Esta contención física se hace, pues, justamente para llegar a la contención farmacológica. Bueno, la contención farmacológica que se tiene que hacer no oral, porque ya habíamos dicho que cuando hay una contención verbal, hay ocasiones en que los pacientes dicen: ok, check, yo me tomo el medicamento que usted me va a dar y ya, ¿sí? Pero cuando no se puede, pues tenemos que hacer contención física, luego contención farmacológica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los fármacos que utilizamos? Número 1, disminuir la agitación psicomotriz, promover e inducir al sueño, y tercero, disminuir los riesgos para el paciente y para el personal asistencial. Ese es el fin de la contención farmacológica. ¿Cuáles son los medicamentos que más se utilizan? Los que más se utilizan para las agitaciones psicomotoras es el haloperidol y el midazolam. El haloperidol, que es un No entiendo, María Camila. Buenas tardes, profe. Perdón, pero somos 4 personas en clases. No entendí. Ah, en tu casa. En tu casa hay 4 personas en clase y por eso tu internet está lento. Ok, ya entendí. Bueno, el haloperidol. Ese medicamento que es antipsicótico. ¿De qué tipo? ¿Típico o atípico? Típico, muy bien. Entonces eso quiere decir que me genera más efectos secundarios, especialmente efectos extrapiramidales, ¿no? El midazolam. ¿Qué es el midazolam? Midazolam. Una benzodiazepina. Muy bien. Entonces, estos medicamentos tienen, lo que se administra son 2.5 a 5 miligramos de haloperidol, lo mismo del midazolam, de los dos, 2.5 a 5 miligramos. ¿Ok? Esa es la dosis. Pero hay casos donde solamente se utilizan benzodiazepinas. Entonces, ¿en qué casos se utilizan solo benzodiazepinas? Por ejemplo, en los síndromes de abstinencia por benzodiazepinas justamente,
o por síndrome de abstinencia en el delirium tremens, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del delirium tremens? También en las intoxicaciones con anfetaminas. Y cuando, bueno, también hay algunos hospitales que utilizan solamente antipsicóticos de segunda generación. Entonces, pueden utilizar solamente olanzapina o risperidona, especialmente en aquellos cuadros expresamente psicóticos. Nunca se utiliza un antipsicótico de segunda generación con una benzodiazepina. Esto es básicamente lo que se hace y se aplica intramuscular. Es muy importante siempre dejar por escrito la autorización médica, ¿sí? Siempre, porque ahora usted puede terminar en problemado, pues porque la persona lo puede demandar y demás, entonces siempre el médico debe dejar esa autorización por escrita, registrar de forma detallada las razones de la contención física, la duración de la ejecución y la respuesta del paciente y los signos vitales. Nuevamente, ¿por qué? Pues porque estos pacientes pueden en algún momento poner una denuncia y si usted no ha detallado por qué se hizo la contención física, pues usted puede terminar en problemas a nivel legal. Entonces, todo muy bien escrito y todo con la autorización del médico. Ah, no, jefecita, venga aquí, inmovilíceme a ese paciente. Ah, no, jefecita, eso póngale 5 y 5, 5 de midazolam y 5 de loperidol. Ok, o sea, pero hay que dejar todo por escrito, ¿no? Porque al final eso es lo que da el soporte a la orden médica. Importante los cuidados de enfermería cuando se hace este tipo de procedimientos. Número uno, mantener la dignidad del paciente, fundamental. Pese a que hubiese estado agresivo, que hubiera pasado lo que hubiese pasado, siempre proteger esa dignidad del paciente. No olvidar que es una persona que tiene un trastorno y que usted es el personal de salud que está ahí para atender. Revisar periódicamente el estado del paciente, al inicio cada 15 minutos, después cada 30 minutos y después cada 2 horas. Asistir al paciente en cuanto a higiene personal, alimentación y eliminación. Realizar pues todas las actividades necesarias para la prevención de aquellos riesgos que hay por la inmovilización. Se deben monitorizar los signos vitales y las restricciones se eliminan progresivamente por orden médica. Ojo, porque cuando ustedes llegan a las unidades, entonces se hacen amigos de los pacientes. Y los pacientes pues aprovechan muchas veces de que ustedes son súper queridos y, ay, no, mira, es que me tienen aquí amarrado, es que yo no me merezco esto es que, en fin, o sea, le pueden salir con mil cosas y han habido estudiantes, no de mi grupo, no de los míos, pero sí he sabido de estudiantes, incluso de medicina, que pues le quitan al paciente la inmovilización y eso es gravísimo porque los únicos que dan esa orden son los psiquiatras. Entonces, así, o sea, si ustedes llegan allá al servicio, ven a alguien inmovilizado, déjenlo inmovilizado. De ninguna forma ustedes van a quitar esa inmovilización. Ok, eso era básicamente lo que nos hacía falta de la clase de urgencias en psiquiatría. Tengo un artículo, pero pues yo se los voy a dejar para después porque ahorita deben estar a punto de enloquecer con todo lo que tienen que estudiar. Entonces, pero se los voy a dejar, ¿saben para qué? Para que vuelvan más adelante y retomen la lectura y de pronto cuando estén allá en su práctica digan, ok, la profe me dio la clase, pero no me acuerdo de cosas. Entonces, vayan ustedes a la lectura y puedan volver a estudiar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario o podemos seguir con la siguiente sesión?
Se me olvidaba. No se me va a olvidar, obviamente. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar, ahora sí con nuestro tema de hoy, es demencias. ¿Alguien en su familia ha tenido un trastorno neurocognitivo, es decir, algún tipo de demencia? Abuelita, tía, tío. Bueno, mientras van pensando, yo les voy contando. Entonces, miren, hoy vamos a hablar de demencias, pero ustedes cuando van al DSM-5, ustedes van a encontrar, no van a encontrar demencias, sino van a encontrar trastornos neurocognitivos. Ese es el término que utiliza el DSM-5, que lo ha cambiado, pues, desde que salió esta nueva versión. Mi tía abuela sufre delirio de persecución, pero eso no quiere decir que tu tía abuela tenga una demencia, María Camila. Esquizofrenia secundaria, luz de pegante, pero eso es demencia, Iván. Ok. Ok. Ok, no. Ajá. Vale. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar un poquito pues de la introducción, de por qué vamos a hablar de este tema, de la epidemiología, de la definición, de la etiología y la clasificación de las demencias, el diagnóstico, los tipos de demencia, el tratamiento y los cuidados de enfermería. Aspiro a que podamos ver todo. Perdónenme que vaya rápido, pero pues el tiempo se nos está acabando, ¿vale? Cualquier cosa, pregunta, duda, no duden en poner ahí en el chat. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de las demencias, a veces, y cuando hablamos de adulto mayor, pensamos que hay sintomatología, pues que es normal por la vejez, ¿cierto? Como que no tenemos claro cuál es el límite entre el deterioro cerebral cuando usted envejece normalmente y cuando está ante una demencia. Entonces, claramente, cuando nosotros vamos envejeciendo, hay funciones mentales superiores que se van afectando, como por ejemplo la memoria reciente, la motricidad fina, la velocidad en los procesos mentales, la facilidad de evocación de las palabras. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de todo esto, las funciones cognitivas y ejecutivas permanecen intactas. Eso quiere decir que uno así tenga 86 años o 90, pues hay un deterioro leve en algunas funciones superiores, pero sin embargo, usted puede desarrollarse normalmente en el ámbito social donde usted está. Entonces usted podrá salir, podrá ir a la tienda, podrá regresar, podrá preparar sus cosas, podrá vestirse, arreglarse, comer, en fin. No sé si a ustedes les pasó, pero pues por lo menos a mí me pasó con mi abuela, que ella era una mujer bien mayor, pero pues ella hacía de todo, ¿sí? Cocinaba, arreglaba, era súper consciente de lo que sucedía a su alrededor, etc. Obviamente tenía sus olvidos, pero pues digamos que nada que fuera de importancia. Entonces, la demencia básicamente es un síndrome, y cuando hablamos de síndrome, hablamos de un conjunto de síntomas que al final vamos a unificar y le vamos a poner el nombre, pues, de trastorno. Entonces, este síndrome es multifactorial y hay un deterioro cerebral que es acelerado y que se puede presentar en cualquier momento, pero lo más común es que se presente después de los 40 años y aún más común que se presente después de los 65 años. Aquí, y esto es muy importante, está la diferencia entre retardo y demencia. Retardo mental. Bueno, ya no se utiliza retardo mental, sino habíamos dicho que se utilizaba la palabra discapacidad, ¿no? Discapacidad intelectual, discapacidad cognitiva. Y demencia. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, cuando usted está hablando de esta discapacidad en términos del neurodesarrollo, usted está diciendo que la persona en sus primeros años de vida
no pudo desarrollar unas capacidades cognitivas importantes, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de esa discapacidad que fue la que vimos hace algunas clases. Pero en la demencia estamos hablando de una persona que ya ha tenido unas capacidades cognitivas importantes, pero por X motivo termina sufriendo un trastorno que afecta las funciones cerebrales. Usted puede pensar en un accidente de tránsito, usted puede pensar en una infección viral, usted puede pensar en un tumor cerebral, usted puede pensar en un ACV, en fin, hay muchas situaciones que pueden generar una demencia, ¿sí? Entonces, esa demencia resulta ser bien diferente al retardo mental, o en este caso la discapacidad mental, que me gusta mucho más. ¿Clara la diferencia entre una y otra? Ok. Algo importante es que en los países desarrollados, todo lo que es relacionado con las demencias es la cuarta causa eh, a nivel mundial de problemas de salud en los adultos mayores. Ya habíamos hablado antes que hay otras patologías como la hipertensión, como la diabetes, como las enfermedades coronarias, y pues después tenemos justamente a esta enfermedad, las demencias. Sin embargo, se ha descrito que las demencias están estrechamente relacionadas con estas enfermedades que acabamos de nombrar. Y ya se van a dar cuenta por qué. En cuanto a la epidemiología, de la población total de 65 años, entre un 5 y un 8% tienen algún trastorno neurocognitivo, alguna demencia. A los 75 años de la población total, entre un 15 y un 20% tienen algún trastorno eh, tipo demencia, y a los 85 años, entre un 25 y un 50% tienen un trastorno tipo demencia. Fíjense que esta cifra es bastante alta, ¿no? Estamos hablando de ustedes y de mí. O sea, vamos a llegar a esta edad y tenemos la probabilidad en un 50% de tener algún tipo de demencia. ¿No les parece como alto? El 50% de esta clase tendrá una demencia. Eso es demasiado. Estoy totalmente de acuerdo, John Sebastián. Y en estas sociedades donde no nos cuidamos y donde hay muchos factores asociados, como las dislipidemias, como la hipertensión, como la diabetes, en fin, que al final van a ser más probable que sucedan estas demencias. Sí, lo vamos a ver, María Camila, a lo largo de la clase. ¿Cómo cuidamos nuestra mente? Sí, a que todo influye. Totalmente de acuerdo. Hay varias clasificaciones de la demencia que vamos a ver más adelante, como más detalladamente. Entonces, ¿qué es la demencia? La demencia es un debilitamiento psíquico profundo, progresivo, global. Es decir, que progresa con el tiempo y que ataca globalmente a las funciones cognitivas. Entonces altera, como dice ahí, funciones intelectuales básicas. Memoria, juicio, raciocinio, abstracción, cálculo, en fin. Y entonces, como estas funciones intelectuales se ven tan afectadas, la persona termina eh, con conductas que la desintegran un poco de esa estructura social, ¿no? Es un poco lo que decía la canción, ¿no? Estás, pero no estás, ¿sí? Realmente no estás ahí. Aquí hay, bueno, digamos que a nivel personal, todo lo que son las demencias a mí me tocan mucho, o sea, como que yo siempre digo que el familiar de alguien que tiene algún tipo de demencia, no sé en qué punto deja de sentir que la persona está, ¿sí?
porque es perder la esencia de la persona de alguna forma lentamente. Y esto me parece bien complejo, bien duro. Y no solamente, obviamente no solo para la familia, sino para la persona misma que está experimentando. O sea, imagínense ustedes que le digan que está comenzando con una patología como el Alzheimer, ¿no? Está muy duro. Entonces aquí vamos a hablar un poco de la clasificación de las demencias. Entonces, miren, la clasificación, por acá tenemos una clasificación eh, según la edad, según las estructuras cerebrales afectadas, según la respuesta al tratamiento y según la etiología. Vamos a explicar un poquito cada uno. Entonces, por este lado, encontramos una clasificación donde se habla de unas demencias precoces, de inicio precoz, o unas de inicio tardío. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Lo que encontramos aquí es que realmente hoy se reevalúa mucho esta clasificación. ¿Por qué? Porque cuando se comienzan a estudiar las demencias, se dan cuenta que la enfermedad de Alzheimer es la que más se da tanto en menores de 65 años como en personas de edades posteriores a los 65 años. ¿Y qué sucede aquí? Pues que las dos son Alzheimer, ¿no? En su mayoría. Y resulta que el Alzheimer tiene diferentes presentaciones. Hay un Alzheimer que puede tener una presentación más agresiva y temprana, y la otra que puede ser tardía o relativamente lenta. Entonces, eso quiere decir que hay una persona acá de 50 años que puede tener Alzheimer, pero ese Alzheimer puede ser más agresivo que la persona que tiene acá 70 años. Y usted puede encontrar aquí que la persona está más grave que la persona que tiene acá 70 años. Entonces, por eso se está reevaluando esta clasificación. Sin embargo, ustedes la pueden encontrar. Profe, ¿eso de qué depende? Bueno, pues es que hay varios mecanismos que están asociados al Alzheimer. Entonces, hay personas, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, hay personas con síndrome de Down que a los 30 años comienzan con sintomatología de demencias. Y esas demencias en estas personas son mucho más agresivas. Es decir, usted le suma al síndrome de Down una demencia, ¿sí? Y esas demencias, pues justamente porque la expresión genética está alterada, pues lo que va a hacer es que el daño sea mucho más rápido y haya una demencia tipo Alzheimer mucho más agresiva que otra. Entonces, cada persona tiene un conjunto de factores protectores que le pueden ayudar a que no sea tan severa, pero asimismo hay otras que tienen los factores que la predisponen a una demencia severa, como por ejemplo la genética. Ya vamos a hablar un poquito de eso, John Sebastián, más adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, Iván. Vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos de el exposoma, que es muy interesante el tema del exposoma y del medio ambiente versus la genética. Me encanta que estén activos, me gusta, súper, chévere. Hay otra clasificación, entonces, que son las demencias corticales y las demencias subcorticales. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad frontotemporal, las demencias multiinfarto, básicamente son de origen cortical. Hay algunas demencias subcorticales, como la demencia talámica, el Parkinson, y otras enfermedades que ya son demencias subcorticales. ¿Qué significa cortical? Pues que el daño se origina justamente aquí, en la región cortical. Y subcortical, pues todo lo que encontramos como estructuras cerebrales debajo de la corteza cerebral. Tálamo, hipotálamo, hipocampo, cuerpo calloso, cerebelo, puente.
Entonces, aquí este cuadrito nos habla un poco de las diferencias que uno puede encontrar en las demencias de tipo cortical o las demencias de tipo subcortical. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, la afectación de la memoria. Entonces, las personas con una demencia cortical les va a costar mucho más aprender cosas, ¿sí? El tema de aprendizaje de cosas nuevas les va a costar mucho más. En cambio, en la subcortical se encuentra que a las personas les cuesta mucho más rememorar, es decir, olvidan mucho más rápido información que antes habían obtenido fácilmente. En el lenguaje, aquí hay una fascia inicial. ¿Listo, Iván? Fotico, fotico. Listo. Entonces, en el lenguaje, en la cortical, encontramos más una afasia inicial y en la subcortical una afasia tardía, ¿no? En el habla, inicialmente la cortical está normal y en la subcortical hay disartria de entrada. La capacidad visomotora está alteradas en las dos. La velocidad psicomotora, es decir, esa capacidad de movimiento, de la marcha, de una marcha normal, etcétera. Entonces, inicialmente en la cortical está normal, pero en la subcortical está mucho más alterada. Esto pues relacionado con el daño que suele haber en los ganglios basales, que ustedes acordarán, que tiene que ver con todo lo que es la ejecución y el movimiento. La personalidad, entonces, en la cortical usualmente hay desinterés, desinhibición, hay dificultades pues para el cálculo y algunas actividades a nivel ejecutivo, ¿no? Porque vemos que hay, por ejemplo, daño en la corteza prefrontal y eso me va a generar unos cambios importantes a nivel de la personalidad. Aquí en la subcortical, en la personalidad, pues normalmente son personas que se les ve más apáticas y que tienen un humor depresivo. Una de las cosas que sucede mucho en las demencias subcorticales es que hay alteraciones en el humor, ¿sí? Entonces son personas que están mucho más irritables, que tienen un cambio de personalidad muy marcado eh, y pueden tener cuadros depresivos o sintomatología depresiva que puede cambiar de una hora a otra. Bueno, aquí también se da los problemas del sueño. Entonces, hay demencias que la presentación inicial es insomnio y sintomatología depresiva o irritabilidad. Y pues usualmente la gente no se da cuenta porque pues piensa que lo que tiene es un trastorno depresivo, pero en realidad no tiene un trastorno depresivo, sino que es una demencia que está comenzando. Entonces, acá lo que estamos viendo es una clasificación de las demencias según la etiología. Entonces, las demencias degenerativas primarias básicamente son originadas por un proceso degenerativo cerebral intrínseco. ¿Cómo así que intrínseco? O sea, propio del cerebro. Si usted tiene genes de algún tipo de demencia, como la demencia tipo Alzheimer, que es la más común, pues su cerebro va a llegar un momento en que va a comenzar con sintomatología, con una serie de acumulación de, de una acumulación de sustancias como el beta-amiloide, de tau, de placas seniles, sí, pero es propiamente del proceso cerebral de la persona. En cambio, encontramos que hay otras demencias que son secundarias a eventos vasculares, ¿sí? ¿Cómo así eventos vasculares? Pues
Una persona que tiene hipertensiones mal controladas, una persona con diabetes poco controlada, una persona con dislipidemias, una persona con accidentes cerebrovasculares a repetición o micro accidentes cerebrovasculares, va a comenzar a tener una sintomatología relacionada con la demencia. Pero esas demencias son secundarias a esos mecanismos vasculares que ya acabo de nombrar. Por otro lado, hay otras demencias que son secundarias y tratables irreversibles. Ay, yo tengo acá que irreversibles. Me equivoqué, bueno. Aquí es tratables y reversibles. Con razón, esta mañana un estudiante se confundió y es culpa mía. Bueno, entonces, esta se refiere a que hay patologías como el hipertiroidismo, en algunos casos incluso depresiones que cursan con sintomatología como si fuera demencia, pero en realidad no es demencia, sino es depresión. Eh, Todo lo que es, por ejemplo, intoxicaciones, enfermedades a nivel renal, enfermedades a nivel hepático, ese tipo de cosas que son primarias, ¿no? Entonces aquí lo primario es el daño renal que genera una serie de tóxicos que hacen que haya un daño cerebral, pero usted una vez pueda mejorar esta condición médica, pues la persona va a mejorar en términos de la demencia que usted estaba viendo. Hasta aquí. Ah, no, mentiras. En esta ya les pregunto. Hay otra clasificación que son las tratables o reversibles y las no tratables o irreversibles. Esto también se ha reevaluado. ¿Por qué? Porque hay patologías pues a nivel tóxico, metabólico, infeccioso por traumatismo, que claro, se pueden tratar, pero sin embargo hay unas secuelas, o sea que no son del todo, no son del todo reversibles, ¿cierto? Y también podemos encontrar que aquellas, como el Alzheimer, que se clasifican como no tratables o irreversibles, pues pueden tener un manejo siempre y cuando sea en los primeros síntomas del Alzheimer, por ejemplo, y se puede mejorar su calidad de vida. Entonces, esto hace que no necesariamente todas las, eh, todas las demencias pues sean, pues todas las demencias de este grupo sean tratables o reversibles y todas estas pues sean no tratables o irreversibles. Ok, hasta aquí. Preguntas, comentarios, ¿todo está claro? Bueno, ¿cómo se clasifican las demencias? ¿Cómo se clasifican? Bueno, acá está diciendo Iván, corticales y subcorticales, precoz y tardías. ¿Quién más? ¿Cómo se clasifican?
Dice Karen, según la edad, ajá, la etiología, ajá, la respuesta al tratamiento, ajá, y el compromiso estructural. Muy bien, según la etiología, ¿cómo se divide? No sé quién me puede ayudar, de pronto Daniela, Carol. Entonces dice acá, demencias degenerativas primarias, demencias vasculares secundarias, demencias secundarias tratables y reversibles. Bueno, listo, irreversibles. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir con el diagnóstico. ¿Qué es importante? En el diagnóstico, cuando se sospecha pues, de la presencia de la demencia, es muy importante pues, que se soliciten todos los estudios de neuroimagen, pero también pruebas de laboratorio y, por supuesto, la valoración neuropsicológica. Esa valoración neuropsicológica la puede hacer el psiquiatra o la puede hacer el psicólogo clínico. O bueno, el psicólogo especializado para que pueda realizar este tipo de pruebas. Entonces, por aquí vamos a encontrar que hay algunas imágenes que se deben tomar. Aquí está el PET, que es básicamente la tomografía por emisión de positrones, que nos va a permitir ver el metabolismo cerebral. Esto quiere decir que vamos a lograr ver cómo está el aporte sanguíneo en el tejido cerebral y nos va a permitir pues tener un poco más claridad sobre qué tipo de demencia es. También nos va a permitir comprender si hay algún tipo de demencia frontotemporal, es decir, que hay un poco metabolismo, hay un metabolismo muy pobre a nivel frontal, que pues es sugestivo justamente de este tipo de demencia. Y ya, pues, si usted ve en el PET un hipometabolismo a nivel posterior, pues ya sugiere que hay una demencia más de tipo Alzheimer. Entonces, el PET nos va a ayudar al final a distinguir un poco los tipos de demencia. También hay un PET amiloide que nos va a permitir ver esas sustancias beta-amiloides, que son unas sustancias tóxicas que forman las placas seniles y nos van a permitir ver si finalmente es Alzheimer, es decir, si existen estas placas, o también un PET-tau. El tau también es una sustancia que genera unos ovillos a nivel de las neuronas y que generan que estas mismas pues no funcionen de manera adecuada y finalmente mueran. También está el TAC, la tomografía axial computarizada de cráneo, que pues nos va a servir para qué? Pues para descartar, por ejemplo, hidrocefalias, por ejemplo, traumatismo, algún tipo de cáncer, alguna masa que esté allí tipo cáncer, puede ser neoplasia o no puede ser, pero pues es necesario verificar algunas alteraciones pues intracraneanas que usualmente pues uno no logre ver y que estén generando la sintomatología de la demencia. También están los rayos X de tórax, voy a cambiar eso. ¿Y por qué un rayos X de tórax? Pues se solicita para buscar si hay algún tipo de metástasis
o carcinomas primarios en el pulmón, porque estos suelen hacer pues, metástasis también a nivel cerebral y pueden generar sintomatología como la demencia. Las infecciones como la tuberculosis o algún otro tipo de enfermedad infecciosa que esté a nivel pulmonar que quizás tenga una relación con la enfermedad cerebral que se puede ver en el paciente. La resonancia magnética también se puede realizar un poco más para comprender cómo están los vasos sanguíneos y si hay lesión en la sustancia blanca. Es un poco más detallada que el TAC. Y el electroencefalograma, que también se utilizan en algunos casos, pero todo esto pues va a depender de la sintomatología general que tenga el paciente de la clínica para saber qué tipo de examen se enviará. Usualmente la sintomatología que da, o mejor, los resultados que dan, por ejemplo, los exámenes neuropsicológicos, ya de por sí nos van a ir mostrando eh, a qué tipo de demencia podría ser. Aquí hay otros estudios. Entonces está, por ejemplo, todo lo que es el cuadro hemático. Tenemos todas las pruebas relacionadas a nivel renal, pruebas relacionadas a nivel del funcionamiento hepático, para descartar que hayan encefalopatías hepáticas, y otros estudios como el líquido cefalorraquídeo, que es importante saber allí cómo está, si hay algún componente extraño, si hay algún tipo de microorganismo, alguna infección, entonces también nos va a servir. Y algunos estudios toxicológicos que también nos van a permitir reconocer si hay sustancias que estén generando esa sintomatología de demencia y que sea una demencia secundaria. Y asimismo, pues proceder al tratamiento. Bueno, ¿quieren 5 minuticos? Como para que se tomen el cafecito, respiren profundo y seguimos. O seguimos de una vez y más bien terminamos antes, si se puede. Hola, ¿están ahí? Listo, 5 minuticos. Ya los veo. Chao, chao.
Hola, ¿están por ahí? ¿Ya? ¿Se tomaron su cafecito? En los 5 minutos más cortos de mi vida. Eh, yo estaba más contenta porque esta mañana estaba haciendo sol y de golpe todo se oscureció y otra vez volvió la lluvia. Pero bueno, no importa. Vamos a hablar eh, de los trastornos neurocognitivos. Acuérdense ustedes que cuando hablo de trastornos neurocognitivos me estoy refiriendo a la demencia, solo que así lo denomina el DSM-5. Entonces, ¿aquí qué encontramos? Aquí encontramos trastornos neurocognitivos tipo Alzheimer, trastornos neurocognitivos frontotemporales, trastornos neurocognitivos de los cuerpos de Lewy, trastornos neurocognitivos de tipo vascular. Esas son las clasificaciones que ustedes van a encontrar en el DSM-5, ¿ok? No voy a ahondar hoy sobre los criterios diagnósticos porque no terminamos nunca, pero sí les dejo para que ustedes puedan revisar después en su DSM-5 cada uno de los criterios diagnósticos. Aquí está una distribución del tipo de demencias que pueden existir, ¿no? Vemos que la mayoritaria es un tipo de demencia tipo Alzheimer. Aquí el libro nos habla del 60%, pero hay en otras literaturas donde esta cifra aumenta hasta un 70%. Entonces, definitivamente, la mayoría de las demencias son tipo Alzheimer. Hay demencias vasculares, esas demencias vasculares son las segundas en mayores porcentajes, que ocupan 23% aproximadamente. Le siguen los cuerpos de Lewy y la demencia mixta, es decir, una combinación de dos tipos de demencia. La demencia frontotemporal, que tiene un 4%, y la demencia secundaria, un 2%. Entonces, como pues la demencia tipo Alzheimer es la que más se da, por eso es que vamos a hablar hoy de la demencia tipo Alzheimer. Entonces, cuando nos referimos a la enfermedad tipo Alzheimer, estamos hablando de la forma más frecuente de demencia. En 1907, un médico llamado Alois Alzheimer describió los cambios que se encontraban a nivel cerebral, a nivel histológico, especificando pues lo que él veía macroscópicamente de un cerebro de una persona que había tenido una demencia. Entonces, por eso, porque hizo esta descripción a nivel histológico del cerebro de una persona con este tipo de sintomatología, entonces es que llamamos al Alzheimer por el apellido de esta persona, de este médico. Aquí encontramos que la etiología, pues, tiene varios aspectos. Por un lado están los aspectos genéticos, por el otro lado están los aspectos tóxicos y por el otro lado hay un aspecto de neurotransmisores. A nivel genético, como yo les había dicho anteriormente, las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, se ha visto, bueno, síndrome de Down, acuérdense ustedes de la trisomía 21, son personas que cuando llegan hacia los 30 o 40 años, muchos de ellos presentan una demencia muy temprana y muy agresiva, y esta es muy similar al Alzheimer. Entonces, esto sirvió para que algunos investigadores le pusieran el ojo a la lupa al cromosoma 21, y entonces encontraron que allí hay una proteína precursora de la sustancia tóxica que se acumula en las neuronas, que se llama beta amiloide.
Entonces, por eso se ha asociado el cromosoma 21 justamente a esta patología. También el cromosoma 14 se ha asociado a esta patología. Incluso se habla que el 1% de todos los casos de las personas con Alzheimer, pues corresponde directamente a familia, ¿sí? Es decir, cadenas intergeneracionales donde todos en algún momento presentan este trastorno del Alzheimer. En cuanto a los neurotransmisores, lo que se ha encontrado es que hay una degeneración de las neuronas colinérgicas, es decir, todas aquellas neuronas que tienen que ver con el buen funcionamiento de la acetilcolina, especialmente en las zonas del hipocampo. Y también lo que se ha visto es que el glutamato es un neurotransmisor que en grandes cantidades resulta tóxico para las neuronas y genera daño. Justamente cuando hablamos de los medicamentos, vamos a ver que los medicamentos van a trabajar aquí para evitar esta degeneración en las neuronas colinérgicas y para disminuir el daño que puede generar el glutamato. También se ha encontrado en los cerebros post-mortem que hay importantes concentraciones de aluminio, entonces también se estudia el aluminio como un factor tóxico que puede llegar a generar el Alzheimer. Y por otro lado está lo que estábamos diciendo al inicio, como la interacción que hay entre el gen y el ambiente, ¿sí? Esto que nosotros denominamos exposoma, ¿sí? Expo hablando de afuera, ¿no? Y soma de cuerpo. Entonces, básicamente este es un término que se comenzó a usar desde el 2005 por el director de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Es un epidemiólogo que comenzó a acuñar el término exposoma. ¿Y qué es el exposoma? Es un conjunto de factores ambientales y de exposición a los que estamos sometidos cada persona. Desde el momento en que nacemos hasta el momento que morimos. Y esos factores externos que tienen un impacto en nuestro genoma y en nuestra salud, ¿sí? Entonces piensen ustedes en esos factores ambientales a los que han estado sometidos durante mucho tiempo, desde que nacieron. Entonces él comienza a estudiar un poco eso. Entonces en la actualidad, la genética y el estudio de nuestros genes explica aproximadamente el 25% de las enfermedades crónicas, solo el 25%. Sin embargo, el 75%, que es mucho más alto, estaría determinado por todos esos factores que son externos a nosotros, pero que al final van a repercutir en nuestra salud, es decir, en nuestro exposoma. ¿Sí? Entonces, si queremos entender un poco más qué es el exposoma, entonces ahí nos estamos refiriendo a algunos factores externos, como puede ser, por ejemplo, el entorno urbano o rural, si fue en el campo o en la ciudad en donde vivimos. Nos referimos a la contaminación ambiental, nos referimos a los factores climáticos, a la temperatura, al estrés, al tipo de alimentación que tenemos, a la actividad física, a si se realiza ejercicio o no, nuestro propio metabolismo, entre otros muchos factores que hacen parte justamente de esa parte más externa eh, de nosotros. Esto es muy interesante. Entonces, aquí les voy a pasar un videíto, ahí como para que se relajen un poquito de tanta cosa que habla la profesora, que a mí me parece lo máximo. Explica súper bien la señora todo lo relacionado con el Alzheimer y también un poco esos factores ambientales que nos afectan y cómo podemos prevenir, que era un poco la pregunta que me estaban haciendo al inicio. Entonces, vamos a compartir este video.
Les voy a pedir a todos que en la parte de abajo de subtítulos, por favor, le coloquen español, porque creo que si yo le coloco español, igual creo que no le sale. Entonces creo que les toca a cada uno eh, poner subtítulos en español. ¿Listo? Y porfa, si tienen algún problema con el sonido, me lo hacen saber. Aquí vamos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? Karen dice interesante, profe. ¿Quién más? ¿Quién más me cuenta? ¿Qué cosas interesantes les deja el video? Así es, y creo que nuestra tarea como profesionales de la salud no es simplemente pues administrar el medicamento cuando la persona ya está pues enferma, sino realmente hacer programas y divulgar información que le ayude a la gente a desarrollar hábitos adecuados. Eso nos incluye a nosotros, por supuesto. Porque pues antes de decirle al otro que hay que comer saludable, que hay que hacer ejercicio, pues nos toca a nosotros como hacerlo, ¿no? Y para entender que tampoco es tan simple generar esos cambios de hábitos. Entonces, el exposoma en el Alzheimer tiene que ver primero con el ejercicio. Está demostrado que si hay algo que realmente pueda uno pensar que puede prevenir el Alzheimer, es el ejercicio. La polución del aire también es un aspecto que me puede llegar o puede contribuir al Alzheimer, igual que una baja educación. Las personas que estudian más, que se mantienen más activas, incluso como ven en el video, son personas que están generando nuevas rutas a nivel neuronal y que hace que más fácilmente puedan tener una reserva cognitiva. El fumar cuando tenemos presiones arteriales altas o traumas en el cerebro, enfermedades traumáticas a nivel cerebral, pues también son aspectos que nos pueden conllevar más fácilmente al Alzheimer. Entonces, a nivel anatómico, ¿qué podemos encontrar? Pues a nivel así como macro. Entonces, vemos que hay una disminución en las neuronas, es lo que se encuentra en los cerebros de las personas afectadas, degeneración neurofibrilar, placas seniles, como ya habíamos hablado, esas placas seniles que tienen beta amiloide, una dilatación de los ventrículos laterales, ovillos neurofibrilares, atrofia de los giros cerebrales, ampliación de los surcos cerebrales y disminución de la arborización dendrítica. Son básicamente los cambios a nivel macro, ¿no? Que se pueden ver a nivel cerebral. Y aquí, pues ustedes me van a perdonar esta imagen, ahí se ve muy pequeña, pero lo que quería mostrarles es que aquí hay un cerebro sano, aquí hay un cerebro enfermo, aquí vemos que está la corteza cerebral con un tamaño normal, aquí vemos que el volumen del cerebro se reduce cuando hay esta enfermedad como el Alzheimer, aquí encontramos que los ventrículos están aumentados frente a los ventrículos normales, hay un severo encogimiento del hipocampo e hipocampo. Y bueno, pues algunos cambios a nivel de las neuronas y una gran cantidad de beta amiloide a nivel de la sinapsis neuronal. Y también dentro, pues está la sustancia tau que al final me va a generar un daño a nivel neuronal.
Bueno, siguiendo un poco con la clasificación de las demencias, las más comunes, ¿no? Que era lo que estábamos hablando, entonces vamos a hablar de la demencia vascular o multiinfarto. Entonces, estamos hablando que el 100% de las demencias, aproximadamente estas demencias de este tipo, abarcan un 20% y tienen que ver con aquellas personas que han tenido un histórico, como ya les había dicho, de una hipertensión arterial crónica, que a menudo no está siendo bien controlada, personas con antecedentes de ACV, de ataques cerebrovasculares. Entonces, la deficiencia cognitiva está relacionada con la intensidad y el número de isquemias cerebrales que se hayan generado en el paciente, ¿sí? Entonces, estas personas que hayan sufrido múltiples infartos a nivel cerebral, pues la sintomatología va a estar relacionada con la cantidad de infartos y de regiones que estén afectadas. También está la demencia frontotemporal, que básicamente tiene que ver con la atrofia de los lóbulos frontales y temporales. Ahí encontramos sintomatología como la afasia y los cambios profundos en el carácter. Esta es una demencia que tiene menos afectación en la memoria, ya lo habíamos hablado anteriormente, y habíamos dicho que las personas que tienen este tipo de demencia son personas que tienen cambios muy importantes a nivel de la conducta social y personal. Suelen tener trastornos también del afecto y síntomas psiquiátricos, ¿no? Que son tempranos. Hay una disminución, pues, de lenguaje. Y aunque, pues, claro, hay problemas en la memoria, no es que no los hayan, pero no son tan severas como en otras demencias. Y espérenme, les voy a mostrar este videito que habla un poco de los cuerpos de Lewy. La propaganda del video. Ok. Bueno, entonces, aquí encontramos algunos signos de alarma que me parece que son sumamente importantes a tener en cuenta. Dado pues que a veces como que no es muy claro hasta dónde es el envejecimiento normal y hasta dónde realmente estamos hablando de una patología como una demencia. Entonces, hay unas dificultades, bueno, hay problemas en la memoria, claramente, que vamos a desarrollar pues
en estos, digamos, en estos síntomas que vamos a nombrar a continuación. Entonces, por ejemplo, hay una dificultad en el desarrollo de las tareas familiares. Es decir, a usted se le puede olvidar que dejó el pollo cocinándose y de golpe y se le quema, ¿no? Pero eso es distinto a olvidar que preparó la comida o que necesita preparar la comida, ¿no? Son cosas realmente bien distintas. Pueden haber problemas en el lenguaje, entonces una cosa es que a usted le cuesta a veces encontrar la palabra, como, ¿cómo era que se llamaba? Ay, espérense. Y uno dice como, ven, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que tal cosa? Eso puede pasar y puede pasar de manera, pues, común. Pero una cosa distinta es olvidar las palabras simples y sustituirlas de manera inadecuada, haciendo que las frases, pues, no suenen de manera comprensible. Es una de las situaciones que suele pasar con estos pacientes. También tenemos desorientación en tiempo y lugar. Una vez es pues decir, venga, ¿qué día es que soy? ¿Hoy es lunes o es martes? Ah, es martes, ok. Hoy es 25 o es 20 o 24. Ah, ok. Ah, en un mes estamos en Navidad. Eh, a uno se le puede olvidar, pero una cosa distinta es que a mí se me olvide en qué año estoy, que se me olvide cómo llegar a mi casa, que se me olvide cuál es la calle que debo tomar y que me conduce a mi trabajo. Entonces, todo esto que es más conocido, que evidentemente son cosas que nunca se olvidan y que generan, pues que uno puede ver que la persona tiene una desorientación, pues son síntomas claros de que aquí hay algo más que está sucediendo. La pobre capacidad del juicio, ¿no? A veces nos podemos olvidar de cosas importantes, pero una cosa es que a mí, pues que yo me embolate y se me olvide, no sé, algo importante. Darle el medicamento a mi hijo, puede pasar. Pero una cosa distinta es que yo esté en el centro comercial, lleve a mi hijo y se me olvide que llevé a mi hijo, ¿sí? Y lo dejé abandonado, porque es que, ¡ay! Cierto que yo tenía a mi hijo. Es decir, ya estamos hablando de otro tipo de problemas, ¿no? Hay problemas también en el pensamiento abstracto, extravío de objetos. Entonces, usted puede encontrar la plancha en la nevera, las llaves en la alacena, la comida en el armario, ¿sí? Cambios en el comportamiento, esto sí que es vital. Uno conoce cómo es la personalidad de la abuelita, de la tía, de la mamá, ¿cierto? Obviamente esa personalidad va cambiando con el tiempo, pero cuando encontramos cambios abruptos en la personalidad, como que la persona es muy irritable, está muy silenciosa, está muy agresiva, tiende a la evitación social cuando una persona es súper social, está con sintomatología depresiva, ese tipo de cosas hay que ponerle mucha atención. Y también la disminución de la iniciativa, ¿no? Sobre todo si es de ese tipo de personas que siempre ha estado activa, que le gusta hacer, y de momento ya no quiere hacer nada, de momento ya no habla tanto, de momento sus recursos en el lenguaje disminuyen, entonces usted habla con esa persona, usted hablaba con esa persona súper bien, fluido por teléfono, y ahora le dice, hola, sí, no, bueno, sí, y no dice nada más, o sea, es un lenguaje súper empobrecido. Estos son algunos de los signos de alarma. Bueno, igual ustedes ya como profesionales también podrían utilizar el Mini-Mental como la escala que les va a ayudar a hacer el tamizaje de pacientes que puedan tener algún tipo de daño cognitivo. Entonces, ya vimos el Mini-Mental, vimos que tiene un máximo de 30 puntos. Cuando el puntaje es menor a 26, podemos ver que puede existir algún daño cognitivo y entre menos puntaje, peor es el deterioro cognitivo. Bueno, me voy a detener ahí porque digamos que eso ya lo habíamos visto antes. En el tratamiento, entonces, ¿qué es importante? Trabajar sobre los factores de riesgo que tenemos, prevenir el paso de una demencia leve, o bueno, sí, de esos primeros síntomas de demencia a una demencia leve o moderada.
todo el tratamiento farmacológico se debe brindar en esas primeras etapas. Importantísimo el trabajo con la familia y psicoeducación frente a la patología, a todos los cuidados que deben tener. Esos son cambios abruptos, como yo les decía, pensar que voy perdiendo a mi ser querido de a pocos y que va cambiando su conducta, pues es bastante fuerte para las familias y la organización económica y el cuidado, etcétera. Y siempre pues tener esa disponibilidad terapéutica, que significa que estamos ahí para ayudar no solamente al paciente, sino a su cuidador. Aquí tenemos el tratamiento farmacológico. Entonces tenemos básicamente dos grupos y otros. Los primeros son inhibidores de la acetilcolinesterasa, los segundos son antagonistas del receptor NMDA, que es el receptor del glutamato, y otros. Entonces, por acá, ¿qué es lo que queremos con los inhibidores de la acetilcolinesterasa? La acetilcolinesterasa lo que hace es que va a degradar la acetilcolina y nosotros necesitamos que haya una mayor cantidad de acetilcolina. Entonces, por eso vamos a inhibir la acetilcolinesterasa para que nos permita que haya una mayor cantidad de acetilcolina y las neuronas puedan aprovecharlo muchísimo más. Entonces, básicamente están estos tres medicamentos, la ribastigmina, la galantamina y el donepezilo, que son los tres medicamentos que se utilizan con este fin. También están los receptores de NMDA, que tienen que ver con los receptores de glutamato. Habíamos dicho que las grandes cantidades de glutamato estaban relacionadas con neurotoxicidad. ¿Esto a qué se debe? A que hay un ingreso de calcio a la neurona. Esto genera que haya una neurotoxicidad y finalmente la neurona no sea funcional. Para evitar esto, tenemos el fármaco que se llama la memantina. La memantina, como los fármacos también anteriores, se utiliza sobre todo en esas fases iniciales. Eh, la dosis que se da, pues por lo general va desde los 5 miligramos hasta los 12 miligramos. Y finalmente tenemos otros medicamentos como el ginkgo biloba, que es un neuroprotector, un vasodilatador a nivel periférico, antiagregante plaquetario, diurético y antioxidante. Entonces, va a permitir una mayor oxigenación a nivel neuronal y pues esto va a ser un factor neuroprotector del cerebro. Y pues ustedes saben más del ginkgo biloba que yo, porque supongo que lo han trabajado también dentro de las terapias alternativas, ¿cierto? Aquí vamos a ver un videito sobre los cuidados de enfermería. Ay, no está disponible, no lo puedo creer. Sí, sí está disponible. Voy a volver a intentar. Pero porque me dice que no está disponible. No sé por qué, pero no me lo deja reproducir. Les voy a mandar ahí el link.
Mm, no sé a qué se debe, no sé si es un problema de internet. Ah, no, ya funcionó. Pero si funciona en mi computador, ¿por qué no va a funcionar aquí? Lo vamos a intentar. No, no. Ok, no. ¿Ustedes lo pueden abrir? ¿Me pueden contar, porfa? Si pueden abrir el video. Bueno, listo. Entonces, vamos, es de 26 minutos, pero no lo vamos a ver todo. Entonces, si pueden ahí coloquen subtítulos en español y yo les digo cuándo paremos, ¿vale? Entonces, comencemos a ver el video. Nos jugó cada uno en el ordenador de nosotros.
Hola, listo. Vamos a ver ahí hasta el minuto número 5. Quisiera saber cuáles fueron sus impresiones acerca del video. Entonces, dice Karen que es la manera correcta de actuar frente al paciente. Sí, también tiene técnica. eh, Tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la capacidad de conectar con la situación del otro, de si bien el otro tiene algunas necesidades de ayuda, pues intentar que se sienta lo más independiente posible. Creo que ahí es una gran riqueza. Yo les sugeriría ver todo el video porque tiene cosas bien interesantes del trato de enfermería hacia los pacientes con estas condiciones, ¿no? Aquí, pues rápidamente, en estos 4 minutos que me quedan, pues algunos cuidados de enfermería relacionados con la seguridad del paciente. Entonces, reducir la confusión, favorecer la memoria, ayudar al paciente en caso de que se pierda, reducir el riesgo de lesiones en el paciente. Entonces, básicamente es esa ayuda que necesitamos en esas tareas rutinarias de la vida, de acuerdo a la situación propia de cada uno de nuestros pacientes, todo lo que tiene que ver con la seguridad en el baño, todo lo que tiene que ver con la ayuda en las cosas básicas como en el vestuario, en el baño cotidiano, todo lo que son también las terapias alternativas que se pueden usar justamente ustedes en las exposiciones y en el trabajo investigativo, pues hablaban también de la musicoterapia, que ayuda eh, también a las personas que tienen algún tipo de demencia. Por acá tenemos lo importante que es educar al cuidador y esto tiene que ver acerca de la educación en la patología, en el uso de los medicamentos, en todo lo que tiene que ver con todo lo corporal, con toda la ergonomía, con la forma en que debemos manejar las posturas de nosotros para ayudar a nuestro familiar. Eh, Aquellas actividades en las que no se puede confiar a la persona, como manejar los adultos mayores que son muy develadoras o dejarlos solos cocinando, porque pues es un riesgo muy grande, por ejemplo, que dejen la llave del gas abierta, etcétera. Entonces, este tipo de cosas que están relacionados con la seguridad es fundamental. Eh, También como en la parte de la higiene personal, intentar que la persona logre ser lo más independiente posible, desde las condiciones que la persona lo puede hacer. La alimentación, ¿no? Estar muy pendiente de los horarios porque ellos no recuerdan, ni siquiera a veces, muchas veces son conscientes de que tienen hambre o del sentido de saciedad. Entonces, lograr brindar esos alimentos nutritivos en cantidades adecuadas, en una temperatura pues también muy adecuada. Listo, muchachos. Entonces,
aquí termina la clase. No sé si alguno tiene comentarios, preguntas. Mientras lo piensan, quiero que no olviden que tienen un video para ver en YouTube. Es de verdad obligatorio que lo vean. De ahí hay preguntas del parcial final. No es juego, es en serio. O sea, total, hay preguntas. Y ya, ahí pues yo les puse como el taller. Espero que pues, lo desarrollen, aprovechen pues ese repaso y pueden estudiar para el viernes. La otra semana tendríamos martes, miércoles. Vamos a darle la bienvenida a diciembre con todo lo relajante. Entonces vamos a tener todas las actividades que ustedes tienen proyectadas para este corte. Y terminaríamos esta semana básicamente con todo el contenido fuerte teórico. Muy bien. Vale, voy a llamar lista en estos últimos 5 minutos. Me gustaría si alguien me puede ayudar porque sea más rápido. Le agradecería profundamente. Juanita. Paula Daniel Alonso. Iván Alexander Bernal. Sebastián Borges. Juan Sebastián Buitrago. Aurelice Cadena. Dicen Steven. Julia Alejandra Contreras. Camila Andrea Deusa. Lady Joana Díaz. Carol Valentina Espitia. Hola Valeria Garzón. Amy Daniela Gómez. Laura Vanessa Gómez Mora. Laura Tatiana Guzmán. Paula Andrea Jaramillo. Daniela Maldonado. Angie Melissa Maldonado. Stephanie Medina. Liliana Andrea Mora. Lina María Moreno. Erika Juliet Novoa. Daniela Osorio. María Camila Páez. María Camila. Juan Sebastián Parra. Laura Camila Pedraza. Oraima. Camilo Quintero. Natalia Duquino. Fernanda Riaño. Viviana Salazar. Laura Alejandra Sierra. María Fernanda Zapata. Y Yuri Gisela Riaño. Listo.
Bueno, mis apreciados estudiantes, les deseo una feliz tarde. Nos vemos mañana clase con la doctora Restrepo, el jueves síndrome cardiorrenal conmigo y el viernes parcial. Que les rinda mucho, un abrazo, feliz tarde para todos. Chao, chao.